Bienvenidos a nuestra exploración de la Bolivia antigua y moderna, una tierra llena de historia y rica en diversos grupos étnicos. Hoy emprendemos un viaje en el tiempo, profundizando en los conflictos e historias profundamente arraigados de los diferentes habitantes de Bolivia. Discutiremos cómo Bolivia puede unirse como nación moderna respetando su variado pasado. Bolivia, un país sin salida al mar en América del Sur, es conocido por su impresionante paisaje que se extiende desde la cordillera de los Andes hasta la cuenca del Amazonas. Pero más allá de su belleza natural, la historia de Bolivia está marcada por una multiplicidad de grupos étnicos. Estos grupos no solo han dado forma al pasado de Bolivia, sino que continúan influyendo en su presente y futuro. Uno de los aspectos más significativos de la historia de Bolivia es la existencia de numerosos conflictos étnicos y raciales. La mezcla de culturas indígenas y coloniales, que se remonta a la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, creó disparidades sociales, económicas y políticas que persisten hasta el día de hoy. La población indígena, que comprende la mayoría de los ciudadanos bolivianos, ha sido marginada a lo largo de la historia. Esta subyugación ha dado lugar a tensiones étnicas y raciales constantes que a menudo han desembocado en violencia y disturbios civiles. El primer paso para unir la Bolivia moderna comienza con el reconocimiento de este pasado tumultuoso y las heridas profundamente arraigadas que persisten. El gobierno ha dado pasos hacia esto con la elección de Evo Morales en 2006, el primer presidente indígena del país. Su presidencia simbolizó un cambio en la estructura de poder de Bolivia y el reconocimiento de los derechos de la población indígena. Sin embargo, la presidencia de Morales fue controvertida y polarizadora. Si bien muchos lo veían como un defensor de los marginados, otros criticaban lo que percibían como su política divisiva. En 2019, en medio de acusaciones de fraude electoral, dimitió y huyó del país, allanando el camino para un gobierno más diverso e inclusivo. A pesar de estos cambios políticos, unir a la Bolivia moderna sigue siendo un desafío complejo y continuo. La solución puede residir en ir más allá de los gestos políticos y simbólicos superficiales y abordar las causas profundas de las disparidades étnicas y raciales. Parte de esta solución pasa por reconocer y respetar a los diversos grupos étnicos de Bolivia. Esto incluye no solo al aymara y al quechua, los dos grupos indígenas más grandes, sino también a los grupos más pequeños y menos conocidos, cada uno con su historia, idioma y costumbres únicos. Si bien estos grupos históricamente se han enfrentado entre sí, fomentar el diálogo y el entendimiento interculturales puede ayudar a superar las divisiones y promover la unidad. Esto se puede hacer a través de la educación, permitiendo a los estudiantes aprender sobre el rico y variado patrimonio cultural de su país e inculcando un sentido de orgullo nacional que trasciende las fronteras étnicas. Al mismo tiempo, es necesario implementar políticas económicas y sociales para abordar la pobreza y la desigualdad generalizadas que afectan desproporcionadamente a las poblaciones indígenas. Al brindar a estos grupos mayores oportunidades de educación, empleo y representación política, Bolivia puede comenzar a cerrar las brechas que durante mucho tiempo han perpetuado divisiones y conflictos. Estos cambios ya se están produciendo en algunas áreas. Por ejemplo, la ciudad de El Alto, con su población predominantemente indígena, ha experimentado una drástica transformación en los últimos años. Se ha convertido en una importante fuerza económica y política, y sus líderes locales han estado a la vanguardia de la defensa de los derechos y necesidades de los pueblos indígenas. Sin embargo, persisten desafíos. A pesar de todo el progreso político que se ha logrado, gran parte de la riqueza y el poder de Bolivia todavía están concentrados en manos de la élite hispana de piel clara del país. Además, dentro de las comunidades indígenas existen disparidades sociales y económicas que pueden exacerbar las tensiones interétnicas. Sin embargo, a través del diálogo continuo y la promoción de políticas equitativas, Bolivia se está transformando lentamente. Está emergiendo como una nación que celebra su diversidad y está dispuesta a abordar el arduo trabajo de lograr un cambio social duradero. La obra de unidad no está solo dentro de la propia Bolivia, sino también en la comunidad global. En la era de la interconexión global, las luchas y triunfos del pueblo boliviano resuenan mucho más allá de sus fronteras. Al abordar las disparidades étnicas, raciales y de clase dentro del país, Bolivia puede servir como modelo global para la coexistencia pacífica y la transformación social. En nuestro examen de los conflictos étnicos y raciales, las narrativas históricas y el camino de la unidad, queda claro que la esencia de la lucha de Bolivia es fundamentalmente humana. Se trata de la búsqueda de la dignidad, la justicia y la pura voluntad de existir y prosperar dentro del rico tapiz de una sociedad diversa. La búsqueda de la unidad en Bolivia continúa, está en constante evolución y es multifacética. Va más allá de la política y las políticas, penetrando en actitudes sociales y normas culturales. Exige transformación individual y colectiva. Y el éxito de esta transformación puede ser la clave para luchas similares en todo el mundo.
Al concluir nuestra exploración, recordamos que Bolivia no es única en su diversidad y sus luchas. Pero su viaje hacia la unidad y la reconciliación sirve como un potente recordatorio de la capacidad de la humanidad para instigar el cambio, tanto a nivel personal como social en general. Mientras Bolivia continúa su viaje, esforzándonos por abrazar su rica diversidad étnica y curar las heridas de su pasado, seguimos siendo testigos de la delicada y compleja danza entre las tradiciones antiguas y la modernidad. Es un baile que se desarrolla en un escenario global todos los días, de innumerables maneras. Diversa, tumultuosa, esperanzadora y resistente, la historia de Bolivia no solo refleja la grandeza de sus variados paisajes, sino también el espíritu indomable de su pueblo. La narrativa no es de divisiones, sino de unidad en su riqueza, reconociendo el pasado y avanzando hacia un futuro más inclusivo. Así, las antiguas tradiciones se entrelazan con el pulso del mundo moderno, dando a la nación su carácter y fuerza únicos. En Bolivia el pasado no está muerto, está vivo en el presente, guiando y dando forma al futuro. Así que al cerrar nuestro camino, no olvidemos las lecciones de vida que ofrece Bolivia. Abrace y celebre la diversidad, manténgase arraigado en sus tradiciones, recoja sabiduría de su pasado y luche por un futuro donde todos puedan prosperar y coexistir en armonía. Al narrar los diversos grupos étnicos, navegar a través de conflictos arraigados e imaginar un futuro unido, nuestro viaje a través de la Bolivia antigua y moderna nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia sociedad, cultura y existencia compartida. Nos invita a llevar estos aprendizajes más allá de las fronteras de Bolivia, infundiéndolos en nuestra tentadora búsqueda de unidad y paz. De cara al futuro, recordemos que cada día presenta una oportunidad para escribir un nuevo capítulo en la narrativa de la unidad. Mientras haya coraje, compasión y la determinación compartida de crear un mundo donde la diversidad no sea motivo de división sino motivo de celebración, el camino hacia la unidad permanecerá abierto. Ecoada en los vibrantes cánticos de su pueblo, grabados en los extensos paisajes, entrelazados en el rico tejido de su cultura, la historia de Bolivia es un testimonio del poder de la unidad. Por tumultuoso que parezca a veces, el viaje de Bolivia reafirma nuestra fe en el espíritu humano perdurable. Mientras nos despedimos de Bolivia, nuestro viaje no termina. Simplemente nos acerca al meollo de la cuestión, la familia humana y su eterna búsqueda de unidad. Y tal vez, solo tal vez, nos lleve un paso más allá en nuestro propio viaje, iluminando el camino a seguir mientras navegamos por el desafiante pero gratificante camino hacia la unidad. Hemos profundizado en el pasado, pisado el camino del presente y mirado hacia el futuro. Puede que nuestro viaje haya tenido un comienzo y un final, pero la historia de unidad, de unir divisiones y construir un futuro arraigado en la esperanza, está lejos de terminar. Que la historia de Bolivia quede grabada en nuestros corazones. Saquemos coraje de las luchas, sabiduría de los aprendizajes e impulso de las victorias. Avancemos, al unísono, como individuos, comunidades y como sociedad global, hilos del mismo tapiz intrincado, hermoso, diverso e interconectado de la humanidad. Al entrar en los anales del rico legado de Bolivia, salimos sosteniendo un espejo hacia nosotros mismos, atreviéndonos a enfrentar nuestras narrativas divisivas y luchar por el coraje, la resiliencia y el espíritu de unidad que Bolivia encarna. Al unir Bolivia, cada individuo tiene un papel que desempeñar. Cada gesto, por pequeño que sea, importa. En todos los rincones del mundo debemos elegir la unidad, no la división, amor, no odio, comprensión, no prejuicio. Porque esa es la verdadera esencia de la humanidad. Nuestro viaje a través de las narrativas, los fascinantes paisajes y la vibrante cultura de Bolivia ha sido un humilde recordatorio. Un tapiz es tan hermoso como los intrincados hilos que lo componen. La verdadera maravilla de Bolivia reside en su pueblo, y su espíritu eterno para escribir una narrativa de unidad en medio del impresionante terreno de la diversidad. En conclusión, tomemos una hoja de la narrativa boliviana. Nuestra diversidad es de hecho nuestra fuerza, es nuestro mayor activo en la hermosa y atemporal historia de coexistencia y unidad.